Hola. Si pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto que conmemora además el Día Mundial de la Agricultura. Hoy, precisamente, el 9 de septiembre, se conmemora el 80 aniversario de la firma para la creación de la FAO, el Organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Por eso, hoy es el Día Mundial de la Agricultura. El reto es la alimentación de la población mundial, algo que no se puede conseguir sin la participación de agricultores, ganaderos, pescadores y la industria agroalimentaria. Por tanto, es una fecha para poner en valor el trabajo de este sector que es tan importante y que no siempre tiene el reconocimiento social que se merece. En realidad, la imagen no es la que debería ser. La agricultura, la ganadería, la alimentación, la pesca son el gran motor económico no solo de este país y, por supuesto, de Aragón, sino prácticamente del conjunto de la Unión Europea. Por tanto, es importante resaltarlo. Ayer, precisamente hoy es el Día Mundial de la Agricultura, ayer era el Día Mundial del Periodismo. Y creo que ahí los periodistas, y para mí es un placer estar hoy aquí como presidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, pero sobre todo como aragonesa, como turolense, para participar en esta jornada en la que vamos a hablar de los retos y oportunidades ante las nuevas situaciones que se plantean y que son importantes. Tendremos que hacer un reacondicionamiento. Pero bueno, antes de proseguir, le voy a dar la palabra para que haga la bienvenida al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Diputación General de Aragón, don Javier Rincón. Cuando quiera. Bueno, muchas gracias, director general de Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, directores generales del departamento que me acompañan, ponente y resto de miembros de la mesa redonda que tendremos más tarde, presentadora y conductora del acto Lourdes. No se me ocurre una mejor presentadora que la presidenta de la asociación, que además es aragonesa, como muy bien nos ha dicho, profesionales del sector agroalimentario, amigos todos. Es un honor para mí daros la bienvenida a esta jornada dedicada a los retos y oportunidades del sector agroalimentario de la comunidad que organiza nuestro Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación y que celebramos en este convento de San Vicente de Paúl del complejo de la Alfranca. Quiero, en primer lugar, dar las gracias al Departamento de Medio Ambiente y Turismo y especialmente a todas las personas que se encargan de la gestión de este lugar tan hermoso por su trabajo y por todas las facilidades que nos han dado para organizar esta jornada y la entrega de premios que tendrá lugar a continuación. Como todos sabéis, el sector agroalimentario constituye un pilar económico fundamental para Aragón y además refleja nuestra cultura, nuestra identidad y nuestro compromiso con la calidad, con la sostenibilidad. Nos reunimos aquí hoy, 9 de septiembre, precisamente Día Mundial de la Agricultura, ya se ha dicho, para analizar juntos los desafíos a los que se enfrenta el sector agroalimentario y para buscar oportunidades que nos permitan seguir creciendo en cantidad y, sobre todo, en la calidad de nuestros productos, de nuestros alimentos. La ponencia sobre las claves de la Política Agraria Común 2028-2034, a cargo de la directora de Asuntos Europeos de Vinces Consulting, Patricia Círez, nos ayudará a comprender cómo podría afectar a nuestra comunidad ese primer planteamiento de la nueva PAC que ha llegado desde Bruselas hace menos de 2 meses y que, reitero nuevamente, cuenta con nuestra más firme oposición. En la mesa redonda posterior conversaremos junto a directivos, profesionales y expertos sobre cómo el desarrollo de nuevos productos, las innovaciones tecnológicas y también el emprendimiento, siempre unido a la tradición y al trabajo bien hecho, marcarán el futuro agroalimentario aquí y también de manera global. Aragón cuenta con un sector agroalimentario diversificado y competitivo tanto dentro de España como fuera de España. La suma de nuestros sectores productivos y transformadores ronda el 15% del Producto Interior Bruto de la comunidad y es el principal motor económico en 23 de las 33 comarcas, con más de 55.000 personas trabajando en nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra agroindustria. El esfuerzo de todos ellos, de todos vosotros, convierte a nuestro territorio en una de las grandes despensas de España y de Europa. Sabemos que existen en el sector agroalimentario, como en cualquier otro, incertidumbres y nuevos retos a los que hacer frente, de los que seguro que hablamos luego en la mesa redonda.
Uno de ellos es conseguir que nuestros jóvenes piensen que la agricultura y la ganadería están cargadas de futuro y son atractivas para ellos. Otro desafío es, sin duda, la internacionalización y diversificación de nuestros productos en un contexto geopolítico complejo, más tras el anuncio de nuevos aranceles a la carne de cerdo por parte de China o los aranceles aprobados por la Administración de Estados Unidos, que, por lo que se refiere a Aragón, afectarán fundamentalmente al sector del vino. Para afrontar y superar todos estos retos debemos trabajar unidos, siendo conscientes de que la colaboración público-privada y una visión estratégica compartida es fundamental. Esta jornada, pienso, es una oportunidad única para todo ello, para compartir experiencias, generar ideas y fortalecer alianzas. Y después, junto al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, celebraremos nuestra excelencia con la entrega de los primeros premios agroalimentarios de Aragón, un reconocimiento al esfuerzo, la innovación y la calidad que distingue a nuestras empresas y a nuestros profesionales. Esta jornada, organizada este año por primera vez en el marco de la primera edición de dichos premios, nace con el objetivo de mantenerse en el tiempo y de adquirir cada año una mayor importancia. Quiero terminar esta intervención, que debe ser breve porque el tiempo del que dispongo es escaso, agradeciendo desde aquí a todo el sector agroalimentario aragonés su compromiso diario con nuestro territorio. Con trabajo conjunto y pasión por lo que hacemos, estoy convencido de que seguiremos creciendo y generando bienestar y futuro para toda la comunidad. Muchas gracias. Gracias, consejero. A ver. Ahí estamos. Bueno, como nos decía el consejero, a quien agradezco sus palabras, vamos a comenzar escuchando a Patricia Círez, que es una mujer con clara vocación europeísta. Desde muy joven empezó como becaria en las oficinas del Parlamento Europeo en Madrid y de ahí hizo el salto a Bruselas para ya en 2022 convertirse en la directora de la oficina en Bruselas de Vinces, así como la práctica en asuntos públicos de la Unión Europea y sus Estados miembros. Tras haber trabajado durante 20 años, que no es nada, como decía el tango, o es toda una vida, en la delegación permanente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, de la COE, ante la Unión Europea, cuya dirección ostentó desde 2016 a 2022. Asimismo, ha sido secretaria de la Comisión de Unión Europea de la COE, en cuyo marco se analizan y valoran las políticas europeas con mayor impacto empresarial. Además, es miembro del Consejo Asesor del Real Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de San Pablo CEU, ponente del Máster de Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra y colaboradora del Movimiento Europeo. Voy a darle la palabra porque estamos ante una situación controvertida. Yo recuerdo la época en que, cuando se hablaba de los presupuestos de la Unión Europea, se decía que más del 50% eran para el sector primario. Los recortes obligan, y más ahora por el tema de defensa, a una reducción sustancial, y creo que todos tenemos que estar preparados, pero seguro que Patricia nos va a dar luz sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, consejero. Enhorabuena, directores generales. Lourdes, muchas gracias por la presentación y gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo las claves voy a empezar, ¿vale?, de lo más, aquí tenéis el índice, de lo más general a lo más concreto, ¿vale? Es decir, un poco el contexto. Lourdes, el consejero también lo ha apuntado, que nos estamos moviendo. Lourdes, contrólame el tiempo, por favor, porque no me quiero extender más de lo debido. Entonces, bueno, el contexto lo ha comentado también el consejero, lo ha pasado por encima, Lourdes, tú también, pero es muy importante recordarlo. Estamos en un contexto muy particular porque confluyen muchísimos factores muy desafiantes, a cuál mayor. Entonces, para empezar, implicó un giro en las prioridades de la Comisión Europea, motivado desde las elecciones al Parlamento Europeo. Ahí los tenemos. Y dentro de esas 7 prioridades de la Comisión Europea, la presidenta von der Leyen, que aquí es importante decirlo, están avaladas por el Parlamento Europeo y por los 27 Estados miembros, no es la Comisión sola. Es decir, extendemos esa tendencia, pero aquí son unas prioridades al final de todos. Y dentro de esas 7 prioridades, la primera es la competitividad, pero dentro de la prioridad de calidad, o sea, del modo de vida europeo, está la seguridad alimentaria. Y para la seguridad alimentaria implica que tenemos que tener un sector agroalimentario, agrícola, primario, fuerte y resiliente. Y luego vamos a ver si responden o no los presupuestos que ha presentado la Comisión Europea.
Pero dentro de esas 7 prioridades, la séptima, un poco para ver dónde estamos ahora, es la reforma del presupuesto europeo. Y esa reforma, ya anunciaba la presidenta de la Comisión, von der Leyen, tenía que tener 3 principios básicos: orientación a resultados, cada euro que se gasta tiene que tener, es decir, la justificación y un resultado detrás. 2, la flexibilidad, no dejan de pasar cosas extraordinarias y crisis para las que tenemos que estar preparados. Primero, estar preparados y segundo, tener los medios para adecuarlos, y eso implica ser flexibles. Y tercero, simplificación. De hecho, hay ya un paquete de medidas de simplificación de la PAC, fruto, entre otras cosas, de la movilización del sector en 2024. Entonces, esto es el contexto, brevemente, por lo que se refiere, ya directamente entrando en el sector agroalimentario, ¿vale? Tenemos esa visión por la agricultura que la Comisión Europea saca o da a conocer en febrero del 25, ¿vale? Este febrero del 25, como conclusión a ese diálogo con el sector, y ahí ya apunta las claves de lo que va a presentar ahora, aunque no la dilución de la política agrícola común dentro de la primera partida presupuestaria. Pero bueno, ya apunta maneras, digamos, en ese momento. Luego, además, ese mismo mes de febrero, también saca la Comisión Europea una comunicación que es hacia dónde va el marco financiero plurianual 28-34, que es el próximo periodo de programación, también dando las claves de lo que podría ser, ¿vale? De lo que podría ser. Aunque una cosa es que nos esperáramos una reestructuración y un cambio profundo, eso es una cosa. Otra cosa es lo que realmente ha presentado encima de la mesa, que es lo que vamos a entrar ahora en detalle, ¿vale? Bueno, en detalle, las claves, que por esto da para una jornada entera. Los mensajes que no podamos ahora, proseto las preguntas, como luego vamos a tener tiempo, podemos comentar también después, ¿vale? ¿Cuáles son las claves de la propuesta de la Comisión Europea que presenta el 16 de julio? ¿Vale? Es decir, hace nada, a las puertas de las vacaciones de verano, nos vamos con deberes para estudiar. Aquí propone un presupuesto mayor, es decir, sí que es verdad que hay una ambición, que pasamos a 1,96 billones España, billones en español, ¿vale? Por ejemplo, ahí veis 2 trillones. Las cifras, mirarlas con pinzas porque luego van a ir variando, ¿vale? Es por no entrar en los detalles de cómo funciona el presupuesto de la Unión Europea entre gastos de compromiso y de pago, ¿vale? Pero bueno, el techo es este. Veis que es una simplificación porque tenemos 4 partidas fundamentales, que lo vamos a ver ahora. Dentro de esas 4 partidas, la principal, ¿vale?, son los planes nacionales y regionales de asociación. Es la mayor partida, se llaman rúbricas en términos de presupuesto de la Unión Europea, está dotada con 865.000 millones de euros. Dentro de esos planes, que lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Esto es para que veáis la comparación de esas 7 rúbricas. Este es el marco financiero plurianual actual. 7 rúbricas, la política agrícola común y la política estructural son objeto de 2 rúbricas separadas, ¿vale?, de esas 7. Pero ahora pasamos, en los Next Generation EU, y ahora pasamos solo a estas 4, perdón. Entonces, el gran cambio está aquí. No es un cambio de concepto, es un cambio de gestión, es un cambio de planificación y es un cambio de gobernanza. ¿Por qué? Porque toma el modelo del mecanismo de recuperación y resiliencia a través del cual se están vehiculando los planes de recuperación y resiliencia, Next Generation EU, ¿vale? Las críticas que ha habido porque no responde la gestión a, por ejemplo, la distribución o la planificación territorial en un país tan descentralizado como el nuestro, ¿vale? Es decir, va en detrimento del rol o protagonismo que tienen que tener necesariamente las regiones, comunidades autónomas en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? La Comisión Europea lo que hace es, dentro de esos planes de nacionales de asociación, aquí lo vemos más claro, esto es fuente de la Comisión Europea, esos son los esquemas visuales que presenta, y dices, pues todo lo que es política agrícola común, fondos estructurales, política pesquera común, seguridad interna, ¿vale? Ahora tenemos una estrategia también de seguridad interna, de preparedness, de preparación, de estar preparados ante emergencias, lo hemos visto, es protección civil, todo, y Frontex, cuando hablamos de seguridad interna y seguridad externa y gestión de fronteras y gestión de la migración, todo va en el paquete de planes nacionales y regionales de asociación. Es decir, al final lo que la Comisión Europea, por eso es el título, está delegando una responsabilidad mayor en los Estados miembros.
Y la Comisión Europea viene a decir a los Estados miembros, preséntenme sus planes y gestiónenlos. Y yo estoy para ayudar y de apoyo, ¿vale? Es el modelo de los planes nacionales de recuperación y resiliencia de Next Generation EU, pero a lo grande, ¿vale? Entonces, aquí es una labor que desde el punto de vista de simplificación y flexibilización podríamos llegar a entender, ¿vale? Por parte de la Comisión Europea, que ese país ha sido muy criticada anteriormente, se le exigía más resultados, gestión más ágil, más atención a las especificidades de cada región, si me apuras, no tanto los estados, sino las regiones, con lo cual dice, bueno, yo te tomo el testigo, ¿vale? Ahora bien, la responsabilidad recae en vosotros, solo que ha sido de una manera un poco exagerada. Esto es una opinión, pero yo creo que es al final de lo que opiniones que han sido vertidas, porque esta propuesta no ha gustado a nadie. Cuando digo a nadie, es a nadie, ¿vale? Ni siquiera está, por diferentes motivos, luego no vamos a entrar en los motivos, pero por diferentes motivos, pero a nadie. El caso es, esto es ingente, como podéis ver, la Comisión Europea, cuando se le pregunta por la gobernanza, dice, bueno, es un único plan por país que se le pueden añadir tantos capítulos como sean necesarios, ¿vale? Pero claro, aquí, luego dentro, y es lo que hablaban también en el Parlamento Europeo, los diputados miembros de la Comisión de Economía y de Presupuestos, es quién va a gestionar, quién va a ser el último responsable de gestionar, quién va a diseñar los planes. En fin, al final es lo que… y cómo se van a comunicar esos vasos comunicantes entre las diferentes partidas presupuestarias que forman parte de estos macroplanes, ¿vale? Entonces, bueno, al final eso es lo que veíamos, la lógica. El riesgo de dilución, hablando de política agrícola común, es la primera vez, lo comentabas Lourdes, la primera vez desde la creación de la política agrícola común en el 62, en 1962, para los más jóvenes, que no tiene una partida presupuestaria propia, como tal, como política agrícola común. Y ahora vamos aquí, cuando los retos, precisamente lo comentabais aquí, diciendo cuando los retos de los aranceles, las barreras arancelarias, pero no solo en términos de seguridad de costes de producción, aumentan los costes de producción, no solo por la energía en general, costes laborales, todos, ¿no? Hay un reto mayúsculo de fijación poblacional, de desarrollo rural, de relevo generacional. Todo eso, por nombrar solo algunos de lo que es en el sector primario que tienen que afrontar. Y para eso, evidentemente, en un marco, además, de competencia que se recrudece, competencia a nivel global, en un marco, además, que viene siendo más proteccionista, lo que estamos viendo, y no solo en las políticas de Estados Unidos, Estados Unidos porque lo estamos sufriendo más de primera mano, formamos parte del bloque occidental, pero no solo. China acaba de imponer aranceles al sector porcino como respuesta a unos aranceles a otro producto que no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, al final, lo que dice la Comisión Europea en esto, ¿cómo lo justifica? Necesito flexibilizar, necesito sintetizar, necesito simplificar, ¿vale? Y necesito responder mejor a las necesidades del territorio. Y creo estos planes. Ahora bien, ¿de dónde viene? El marco de las cifras actuales son unos 86.000 millones actualmente. Pasa a no llega a 300.000 millones, estamos redondeando al alza. La propuesta de reglamento habla de 295.000 millones de euros, por la que se crea el fondo, el macrofondo que estamos hablando, con lo cual es más de un 20% de reducción. Lo que la Comisión dice o explica es que la parte que se reduce tiene que ver con el desarrollo rural, no tanto con los pagos directos, es decir, no tanto con el primer pilar. Aquí, perdón, ahora está la presentación, además hay un cambio de estructura en la gobernanza de la PAC porque se eliminan los dos pilares. Tenemos el FEOGA y el FEADER. Bueno, pues eso desaparece, es un único pilar, ¿vale? Lo veréis en la propuesta de reglamento si entendéis, y entonces dentro de la propuesta de reglamento lo que sí se garantiza, y es lo que explica la Comisión, pero hay también grandes dudas del sector, es decir, el sector ha sido muy crítico, muy crítico, sí que según la Comisión se garantizan los pagos directos. Es decir, el apoyo a la renta, todos los instrumentos de apoyo a la renta se garantizan, en opinión de la Comisión, dicho esto, en opinión del sector, no. En opinión de la Comisión, sí. Pero bueno, ahí están. Entonces, ese gran grueso de los 300.000 millones de euros irían destinados al apoyo a la renta. Entonces, ¿qué pasa con el segundo pilar para el actual desarrollo rural? Entraría dentro de esos macroplanes, pero dentro de los fondos estructurales. LEADER sigue existiendo, ¿vale? O sea, la iniciativa LEADER como tal está,
pero entraría dentro de la denominada política estructural, es decir, de los fondos estructurales. Con lo cual ya hay dilución en función de los fondos estructurales a los que opten las comunidades autónomas, en este caso de Aragón, que no es de las menos desarrolladas. Entonces, ahí es lo que hay que jugar, ¿no? Entonces, al final el impacto es fuerte, es significativo. Veníamos a ver que hay que hacer números, esto sí os lo recomiendo, esto es la primera propuesta, lo vamos a ver luego en las conclusiones. Es la primera propuesta, quedan 2 años de negociación, ¿vale? De momento, el impacto se prevé, pues eso, grave, ¿vale? Pero es verdad que hay que tener en cuenta que hay otros desafíos a los que también hay que atender, son desafíos que van más allá del sector primario, sector agroalimentario, pero es que es necesario atender de la misma manera, entre otras cosas, el aumento en gastos de seguridad y defensa, que hay opiniones, y estas opiniones de los legisladores, en el que está el legislador, que comparativamente hablando, aun habiendo un reto enorme, mayúsculo en materia de seguridad y defensa, no justifica el hecho de que haya aumentado por 5 el presupuesto actual, o sea, el presupuesto actual en la propuesta de la Comisión Europea, ¿vale? Aun siendo conscientes de que hay que trabajar allí y hay que aumentar no solo el presupuesto, sino cómo se gasta y en qué invertimos conjuntamente. ¿Cómo se va a vehicular la Comisión en cuanto a gobernanza que hablábamos? ¿Qué decía la Comisión? Dice, bueno, como ya tenemos la PAC 23-27, sabéis que, lo estáis ejecutando con la revisión última, 23-27, a través de planes nacionales, que son los planes estratégicos de la política agrícola común, los PPAC, que tiene que España lo ha adoptado, que cada Estado miembro. La Comisión Europea da una opinión de esos planes y conforme a esa opinión, pues se vehicula lo que es el diseño, la planificación y sobre todo el diseño y la ejecución. Veremos a ver en qué queda, porque esto sobre el papel queda muy bien, puede quedar bien, no obstante surgen muchísimas dudas. Entonces, ¿cuáles las reacciones, teniendo todo esto en cuenta, las reacciones muy negativas, tanto las asociaciones agrarias, lo acaba de mencionar, muy, muy negativas, no hay, el consejero que va a expresar un inaceptable, es decir, ha sido tajante, muy vehemente en la opinión. Parlamento Europeo, en la Comisión de Agricultura, también los eurodiputados muy vehementes en el rechazo a la propuesta de la Comisión original, y gobiernos, lo que decía antes, ¿vale?, también. ¿Cuáles son? Conclusión, por tener, ¿vale?, mensajes claros, un cambio muy profundo, una reestructuración profunda de las prioridades, riesgo de dilución, no tanto de desaparición, me atrevería a decir, porque hay una base jurídica y se basa jurídica, es decir, la política agrícola común, pero sí de dilución de la política. Y luego, una falta de consideración seria de los mencionaba antes, de los retos a los que os afrontáis. Ahora bien, como decía, ¿cuál es el mensaje positivo en los que nos vamos a quedar? Que estamos al principio de la negociación, ¿vale?, que esto es por unanimidad. Es decir, esta propuesta de estructura y composición del gasto, los Estados miembros lo deciden por unanimidad. Y eso va a ser muy difícil. Cuando digo Estados miembros, no solo el Consejo, es a nivel de jefes y o Estado de Gobierno, es decir, el Consejo Europeo. O sea, nos podemos atender a, cuando el Parlamento Europeo es la Comisión de Presupuestos, pero la Comisión de Agricultura, y tenemos aquí al director general, porque es el Ministerio del Mapa, junto con el Ministerio de Hacienda. Entonces, yo quiero terminar con esta frase en positivo, o esta frase, esta voluntad. Al final aquí, como todo, es una negociación de país. De país es comunidades autónomas y Gobierno de España. Aquí vamos todos a una y sector. Entonces, aquí hay que conformar una posición constructiva. No me gusta, pero hay que dar alternativa. Aquí ya tenemos las propuestas de la Comisión, hay que enmendarlas y proponer. Y eso es lo que nos va a dar mayores garantías de éxito. Y para que salga un marco financiero plurianual dentro de que va a ser más estrecho. ¿Por qué digo? Porque la Comisión Europea en ningún caso, salvo con la pandemia, y ni aún así, que es lo que favoreció el programa de recuperación con esos 850.000 millones de euros de más, es decir, los Estados miembros van a recortar. Y con ese escenario nos tenemos que saber manejar. O sea, podemos iniciar peticiones de máximo, y con esto acabo, pero tendremos que ser muy pragmáticos en las propuestas que hagamos. Así que si hay algunas dudas, lo dejo aquí. Creo que tenemos mucho que reflexionar. Yo he tomado buena nota
de las cosas que nos ha ido diciendo Patricia, porque me parece que son muy interesantes. Bueno, vamos a hablar de cuál es el papel que juega el sector agroalimentario en la economía y en la sociedad de Aragón. Es un papel importante. Este sector tiene un peso crucial en el desarrollo económico de Aragón y se configura además como un eje vertebrador clave en las zonas rurales. Si prescindimos de este sector, nuestra comunidad autónoma se va a despoblar, no habría población. Es un factor de creación de empleo y de fijación de población, como decía. El sector agroalimentario representa, según nos decía el consejero, alrededor del 13% del Producto Interior Bruto regional, generando más de 20.000 empleos directos y facturando más de 9.500 millones de euros en 2024. La industria alimentaria es el segundo sector industrial por facturación en Aragón. Pero en el 70% de las comarcas aragonesas el sector agroalimentario lidera la creación de empleo, lo que demuestra la importancia que tiene en las políticas contra la despoblación. Como verán, me refiero siempre al tema de la despoblación, a lo mejor porque yo soy de Teruel y sé lo que es un pueblo pequeño. Yo cuando oigo hablar en Andalucía o en otras regiones, este es un pueblo pequeño, tiene 1.000 habitantes, digo, Dios mío, 1.000 habitantes, eso es una barbaridad, ¿no? Porque aquí en Aragón sabemos bien que los pueblos tienen unas poblaciones, y pueblo viene de población, la etimología es la misma, muy bajas. En el año pasado, en 2024, las exportaciones del sector supusieron casi 4.000 millones de euros, con un incremento de más del 5%, consolidando una tendencia al alza desde hace muchos años. Del total de estas exportaciones, las del sector cárnico supusieron casi 2.500 millones de euros. De ahí también la preocupación ante el establecimiento de nuevos aranceles por parte de China, porque el sector porcino es fundamental en muchas de las comarcas aragonesas, como ustedes saben bien. Por otro lado, el Gobierno aragonés lanzó en junio de 2025 la nueva imagen de marca Aragón Sabor de Verdad. Junto al Plan de Acción de la Agroalimentación de Aragón 2025-2028, con el objetivo de destacar la importancia estratégica del sector agroalimentario de Aragón y fomentar la innovación, la sostenibilidad y la promoción internacional del sector. Estamos en una economía, como decía Patricia, cada vez más global y tenemos que estar muy atentos a todo lo que ocurre en los mercados internacionales. Así, el sector agroalimentario aragonés se caracteriza por una apuesta por productos de alto valor añadido y de calidad, cada vez más reconocidos por los consumidores. Vamos a hablar de todo ello y para ello voy a pedir que suban ya a este estrado a Antonio Lozano, presidente de la Federación de Aragón y representante de Aragón en CEPEX. Le voy a pedir también que a Giuseppe Aloisio lo vamos a esperar porque está aquí. Ah, sí, es que me han dicho que el AVE venía con 15 minutos de retraso. Entonces, que suba también, por favor, es el director general de ANICE, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne. Sí, por favor. De allí para acá, si les parece bien. José Víctor Nogués, que es el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón y el representante también en la Confederación en Madrid. A Enrique Chueca, que es el presidente de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, y a Emilio García Muro, director general de Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Les ruego que se sienten y vamos a comenzar. Pues vamos a comenzar por el postre, casi por la fruta, ¿no? Muy bien. Que tiene un valor diferencial que sustenta el sector agroalimentario muchas veces en Aragón. ¿Cómo se protege la calidad propia de estos productos en esta comunidad autónoma, Antonio? Muy bien, pues gracias a todos, buenas tardes, agradecimientos a todas las autoridades que podemos tener. Un placer haber escuchado las próximas regulaciones europeas que vamos a tener, que será un reto importante. Y bueno, lo primero, indicar que me toca a mí empezar esta mesa con un producto, como has dicho tú, que es el postre. Vengo además justamente de unos comités de fruta de pepita en la cual, cuando hemos terminado justamente las últimas ponencias, nos preocupaba muchísimo esa bajada de consumo que se está dando, tanto en manzana de pera y sobre todo cuando escuchábamos los datos que a veces que en pera en los últimos 10 años ha podido llegar a bajar casi hasta un 40% el consumo y además está muy focalizado en los niveles de edad más elevados. Eso realmente nos preocupa como sector y yo creo que tenemos que entre todos reflexionar, ¿vale?
has indicado varios datos, voy a seguir apuntando datos. Hay que pensar que en Aragón producimos casi el 25% de la fruta a nivel nacional. Es una cifra importantísima y que nos pone en el mapa a nivel nacional. Además, somos líderes en producción nacional de cereza y, lógicamente, también la fruta de hueso tiene un valor, tiene una cuota importante, aunque estaremos aproximadamente a un 30% con 400.000 toneladas de fruta de hueso. Hay que decir que nos decías qué valor diferencial tiene Aragón. Aragón tiene mucha diversidad de zonas, has nombrado Teruel, Consume, Melocotón de Calanda. Tenemos zonas muy precoces, como pueden ser, empezando en la zona de Caspe, en la zona de Cinca, del medio Cinca, del bajo Cinca. Cada una está produciendo unos productos en distintas épocas del año. Luego ya entramos nosotros en las zonas de Valdejalón, con productos de un poco más tardío, y ya terminamos en zonas altas de Calatayud. Esto hace que podamos tener distintos tipos de cultivo a distintas alturas y hace que, por ejemplo, en cultivos como la cereza podamos mantenernos mucho más tiempo en los mercados, y eso es importante. Por eso quería remarcar justamente este producto, este último producto que ha salido mucho en prensa, en el cual, desgraciadamente, ahora estamos hablando del sector cárnico con el tema de los aranceles de China, y nosotros nos alegramos precisamente de que ya tenemos el protocolo de China aprobado, ya tenemos empresas certificadas, que hay que decir que todas las empresas certificadas para poder exportar la campaña que viene a China son 100% aragonesas, y eso es algo importantísimo. Hay que pensar que aquí producimos aproximadamente, como he dicho antes, un 47% total de la producción, que en Aragón pudo suponer en el 2023, que son los datos cerrados, el 24, perdón, hasta 56.000 toneladas, aunque en la producción nacional en cereza, por ejemplo, podemos estar en unos 121.000, pero estamos todavía muy lejos del primer país productor a nivel mundial, que es Turquía, que este año ha tenido unas heladas muy fuertes y por eso hemos conseguido poder entrar más fácilmente en Europa. Sigo insistiendo en este cultivo porque creo que es muy estratégico, porque se está dando el caso de que están empezando a sentarse empresas bastante grandes y bastante fuertes que están apostando por incrementar superficies, incrementar producciones, con lo cual todavía seremos cada vez más representativos a nivel nacional, y además están empezando a aplicar técnicas nuevas de cultivo en este tipo de producto. Son técnicas de cultivo que provienen muchas de ellas de Chile, al cual estamos intentando también, a través de la Administración, conseguir poder tener mejores relaciones laborales para poder traer personal laboral de Chile, y que hace, sobre todo, que nos puedan permitir esos viajes a largo plazo de un producto tan delicado como es la cereza, ya que ellos llegan a conseguir poder enviar a 40 días en barco este producto. Por eso yo creo que esto será factible y podría ser interesante. Otro valor diferencial, el uso que tenemos tan intensivo de la mano de obra, del personal. Hay que pensar que hay cultivos que pueden estar rondando entre un 40 y un 50%, que puede suponer el coste de la producción, la mano de obra. Por ejemplo, en el último, valga este dato, que de enero a julio, los últimos datos publicados, se han llegado a formalizar en la Comunidad Autónoma de Aragón hasta 38.000 contrataciones, dando servicio a 26.000 personas, y con tasas, llámose, de uso de empresas de trabajo temporal bastante bajas, creo yo, para otros sectores que pueden estar rondando entre un 10 y un 20%. Y hay que pensar que todo este trabajo, toda esta mano de obra que estamos trayendo, también está generando un valor añadido en todas nuestras zonas, en todas nuestras poblaciones, porque necesitamos preparar precisamente nuestras poblaciones, que son muchas veces pequeñas, para poder acoger a este personal. Hemos de dar el transporte, hemos de dar alojamiento, han de también tener sus propios insumos, con lo cual, al final, también todo esto termina enriqueciendo. Voy a intentar ser breve en esa última pregunta, si no más tiempo. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué retos tenemos ahí? Pues adaptarnos todavía más a estos cambios climáticos, mejorando variedades, consiguiendo variedades mejores, no más productivas, sino a veces con más sabor, que sean un poco más, que nos podamos acercar más a ese consumidor para intentar recuperar esa cuota de mercado que estamos perdiendo. En definitiva, yo
por ahora creo que ese sería un poco mi resumen de mi sector. Muchas gracias. Yo decía que empezaba por el postre, pero confieso que yo tomo la fruta fundamentalmente en el desayuno, muchas veces de primer plato, con lo cual estamos casi como en el desayuno. Bueno, vamos a seguir haciendo una panorámica de todo lo que hay en Aragón y considerando el papel relevante que desempeña el sector cárnico en la región, me gustaría que Josep Aloisio nos dijera cuáles han sido las claves para haber logrado esta contribución y cuáles son los planes para seguir así, sobre todo ante el reto que ahora se plantea, ¿no?, con los aranceles de China. Bueno, estamos en el ojo del huracán, pero como cada tormenta, luego llegará la calma. Hoy estamos todos con turbulencias derivadas de la geopolítica, pero bueno, aquí estamos para seguir hablando de las grandes fortalezas que tiene este sector y en una tierra como Aragón. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias al Gobierno de Aragón por haber elegido además el Día de la Agricultura para celebrar y poner en valor cuáles son las grandes palancas que tiene el sector agroalimentario, que es uno de los sectores alimentarios ya no más importante de Aragón, sino de la propia España, y el sector cárnico en especial, ¿no? El sector cárnico es el sector dentro de la industria de agroalimentación española que más factura, que más exporta y que más emplea. Estos son grandes fortalezas que hay que recordar todos los días. Y en una región como Aragón cobra especial relevancia. Hoy, dependiendo de los subsectores que vayamos sumando, ya estamos superando un 30% del PIB de la comunidad. Es líder en exportación y tiene grandes clientes y consumidores de carne de porcino, pero también de ovino. Y aquí veo compañeros destacados del sector. Siento también gran consumidor de ovino, de esa carne de ovino. Y es hablar de Aragón y hablar de porcino, también es hablar de un modelo de éxito, de una apuesta que hicieron tanto los empresarios aragoneses como los empresarios que de fuera vinieron a Aragón porque vieron aquí una tierra de oportunidad, porque hoy en día en la producción cárnica nacional Aragón representa, bueno, es la segunda región más importante después de Cataluña y representa casi más del 19% de la producción total nacional. Pero es que hace 20 años solamente representaba el 4,6%. En 20 años el crecimiento en la producción cárnica ha tenido un crecimiento de 328%. Esto no se hace en un día, esto no lo hacen solamente los empresarios, esto lo hacen también los gobiernos que apuestan por un modelo productivo, que es el modelo agroalimentario, que es un modelo de profundo arraigo al territorio, de levantar el orgullo de pertenecer a un territorio, de levantar empresas, de crear empleo, de crear riqueza, de seguir invirtiendo en Aragón para conseguir que el sector agroalimentario tenga ese constante efecto multiplicador en la economía. ¿Cuáles han sido las claves para llegar hasta aquí? Pues evidentemente la clave de éxito del modelo aragonés y del modelo productivo porcino, pues seguramente de un sector altamente eficiente, con empresas integradas que controlan toda la cadena, desde la producción prácticamente a la distribución, que han apostado desde siempre por conceptos tan a veces olvidado, pero que de vez en cuando hay que desempolvar y volver a ponerlo en valor, como son la calidad, como es la seguridad alimentaria o como es la trazabilidad, que son esos elementos que ya todo el mundo tenemos asumido, pero que si, por ejemplo, vemos las campañas publicitarias de las industrias cárnicas mexicanas, sin ir más lejos, pues todavía siguen hablando de que ellos quieren vender sus productos porque son productos seguros. Y aquí la seguridad alimentaria ya la tenemos absolutamente metida en el ADN. Hablaba de la colaboración fluida con las administraciones. Los planes sectoriales de fomento de este sector han ido siempre de la mano del sector, y hay que reconocer que esto es un éxito que tiene evidentemente sus amenazas, como la tiene cualquier sector.
como puede ser liderar la sostenibilidad ambiental, conseguir un modelo de eficiencia energética pues seguramente mucho más eficiente del que tenemos ahora, anhelar ese desarrollo sostenible que es intentar producir iguales cantidades o más cantidades con un empleo inferior de recursos, y luego creo que es el gran problema que tiene no solamente el sector cárnico, no solamente el sector ganadero, no solamente el sector alimentario, que es la atracción del talento joven o el relevo generacional. Muchas gracias. Para cualquiera de nosotros sabemos que las cooperativas agroalimentarias tienen un papel fundamental. Voy a dar solo 2 datos, y es que en Aragón tienen 45.000 socios, si no me equivoco, y generan más de 3.000 empleos directos al año. Es verdad que algunos son fijos y otros son temporales, pero dinamizan y vertebran el territorio. José Víctor, ¿qué es lo que han aportado las cooperativas agroalimentarias al sector para alcanzar la calidad que tiene en este momento? Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer, por supuesto, a la directora general, al consejero y al departamento la oportunidad de que hagáis una jornada defendiendo lo que es nuestro, los alimentos de Aragón, lo que sabemos hacer, que es producir alimentos. Y desde el modelo que yo defiendo y que soy más pesimista, que estamos integrados en empresas donde los autónomos, las mujeres y hombres de Aragón que quieren ser empresarios, pues tienen una cooperativa y tienen una empresa para producir lo que hacen de verdad y lo que hacen bien. Antes decías, tenemos un buen cordero, tenemos buenos vinos, no me quiero dejar nada, tenemos de todo tipo de alimentos que las cooperativas estamos produciendo. Pero en la reflexión y viendo a Patricia lo que nos estaba trayendo de Bruselas, yo en la Federación utilizo a veces una frase demoledora. Europa, vamos a morir de éxito. Lo siento, Patricia, vamos a morir de éxito porque con tanta legislación para intentar producir alimentos, que es lo que sabemos hacer en Aragón, los datos, y aquí está el consejero, debemos dar de comer a 10 millones de personas y estamos 1 millón y pocos. Lo sabemos hacer bien, somos rentables, pero ¿qué tenemos que hacer con esos universitarios que se nos van a hacer un máster y no vuelven? Habrá que cambiar el modelo, habrá que cambiar el modelo de personas, el modelo de personas que quieran su tierra, de que quieran seguir trabajando en los pueblos. Me da igual de pastor que de ganadería intensiva, que de gallinas, que de agricultor. Hoy es el Día de la Agricultura. Pues yo creo que los agricultores están todos trabajando y nadie le ha dado por decir, oye, que hoy es fiesta, que es el Día del Agricultor. Pues bueno, pues esos valores. No sé si tenemos que empezar con educación, y está aquí el delegado del ministro. A ver, tendremos que empezar por la educación infantil. La gente, que nuestros niños que van a la escuela tendrán que aprender a esos valores del mundo rural que ahora con las redes se están perdiendo. Se está perdiendo el hecho de hacer un buen melocotón con vino, o de hacer un ternasco a la brasa, porque todo nos lo mandan por Internet y todo nos lo mandan con comida industrial. Pues esos pequeños valores que yo considero que son una riqueza, ¿de qué manera se van a trasladar? Las cooperativas tenemos unos números que son muy buenos, pero cada vez estamos menos, cada vez somos más mayores y el relevo generacional es dudoso. Rentabilidad sí que hay, sectores está funcionando, pero ¿dónde está el deber de que en nuestros pueblos siga habiendo economía? Bruselas, ya os podéis empeñar. Cada vez que voy yo a Bruselas hay más despachos allí, pero en mi pueblo cada vez hay menos gente. Y aquí, bueno, yo os conozco, digo al 100%, pero el 90% casi os conozco. 20 años atrás yo ya fui a Bruselas. Fui hasta en manifestaciones. Hemos conseguido poco. Cada reforma que ha habido
solo ha habido recortes. ¿Y qué? Dice, ¿nos importa la renta? Sí, pero yo quiero más que la renta. Yo quiero que mi hijo, y al final yo sí que he hecho los deberes, mi hijo se queda en casa. Pero me ha costado, porque ninguno de sus amigos se van a quedar en casa. Hombre, es muy triste. Y están ganando, no os digo las cifras porque encima están por el mundo. Y le digo, pero hijo mío, para ese viaje, decía mi padre, no hace falta alforjas. Porque si en las universidades de España se nos ocurre formar a la gente, la mejor generación del mundo, y luego tenemos que traer a trabajar aquí para cualquier cosa, y no hablo de la fruta o de la carne, no tenemos a nadie que trabaje, ni a nadie que trabaje de la siguiente generación. Algo estamos haciendo mal. Por eso en las cooperativas eso sí que tenemos claro. Queremos un modelo de personas que estén en el territorio. Y difícilmente, y consejero, faena tenemos, y Patricia en Bruselas martilla, porque moriremos de éxito. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que hay un tema también de comunicación. Esta mañana, precisamente, en la clausura del curso que hacemos de especialistas en el mundo agroalimentario, se hablaba de la imagen del sector y que no siempre se proyecta una imagen como se debiera o como se vive en el medio rural. Y sin complejos, perdona, sin complejos. O sea, es decir, no, es que a este no le puedes decir que es de pueblo porque se molesta. Es todo lo contrario, ser de un pueblo tiene que ser un orgullo. Y eso hay que transmitirlo, como decía José Víctor, en mi opinión, y me van a permitir que opine, desde la escuela, pero también desde los medios de comunicación. Y ahí creo que hay una responsabilidad también de los medios de comunicación. Pero también he de decir una cosa, que este es un sector que está invirtiendo mucho en tecnología, en innovación, y de eso vamos a hablar ahora con Enrique Chueca, pero que invierte muy poco en comunicación. No se comunica bien, comunica poco y comunica mal. Y yo creo que eso es algo que también hay que revisar. No se puede salir solo en los medios para quejarse, sino que hay que proyectar una imagen positiva del sector si queremos que realmente haya un relevo generacional y que la gente joven se entusiasme y quiera trabajar en el campo, quiera vivir en su pueblo y sea para ellos un orgullo ser de pueblo. No sea una lacra, sino todo lo contrario. Y perdónenme que me he metido en algo, que yo estaba aquí para moderar, pero me parecía que era un tema que era importante. Decía que íbamos a hablar de innovación, de internacionalización, lo vamos a hacer con Enrique Chueca, que desde hace poco tiempo, creo que desde abril, es el presidente de la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón, pero que lleva en este sector toda la vida, como hemos estado comentando antes, desde que era un veinteañero, y que dice que está a punto de jubilarse, pero yo creo que no se va a jubilar, porque desde la asociación tiene mucho que hacer. Y quería preguntarle cuáles son las principales iniciativas que en materia de innovación y de internacionalización se han llevado a cabo desde la industria agroalimentaria aragonesa. Bueno, buenas tardes a todos. Me uno también al agradecimiento a la Consejería por celebrar este acto. Supongo que lo vamos a seguir continuando los años sucesivos, ¿verdad, consejero? Como no veo Amparo, te toca a ti. Y bueno, decirte, por apoyarte, que yo soy de pueblo, vivo en pueblo y me siento de pueblo. Y estoy orgulloso de ser de pueblo. No pasa nada por ser de pueblo. A mí no me ha pasado nunca en la vida nada. Vivo en Fuentejalón, soy de pueblo. Sí. Bueno, voy a las preguntas que me hacías. Bueno, como sabéis todos, el sector alimentario de Aragón lo componemos empresas muy pequeñas. Hay empresas grandes, pero en general la media es una empresa pequeña, muy pequeña. Y entonces, cuando hablamos de innovación o investigación en una empresa pequeña, yo creo que hay empresas que no sabemos lo que queremos decir con eso. Es decir, hacemos tanta innovación todos los días que no nos damos cuenta que estamos innovando. Quizá yo creo que el mayor acierto que hemos hecho en el sector fue crear el clúster de alimentación. Eso nos permite unirnos pequeñas empresas para hacer proyectos de innovación y de investigación medianos o grandes incluso. Hay dos proyectos ahora en marcha, uno que participa directamente en la asociación junto con la Confederación de Cooperativas para desarrollar ciertos temas con inteligencia artificial que está muy de moda ahora y bueno, ya no sé cuando una cosa se pone de moda si se ha pasado ya la moda, porque claro, cuando los mortales no enteramos de que algo está de moda, yo ya creo que se ha pasado de moda, ¿no? Y bueno, la verdad es que a través del clúster se han realizado infinidad de proyectos. Yo he intentado que me pasaran datos y la verdad es que me he quedado sorprendido cuando he visto los datos del trienio último. Probablemente llegaremos a una inversión en innovación
superior a los 5 millones de euros, que no está mal para una región como la nuestra. Y ahora hay un proyecto que es muy importante, un proyecto que consiste en utilizar todos los residuos provenientes de la industria alimentaria, es decir, restos de poda, restos orgánicos, para producir bioetano, ¿no? Que nos permitirá reducir el CO2 de forma considerable. Pero independientemente de eso, lo que quiero recalcar es que la empresa aragonesa no para de innovar. Si tuviéramos una foto fija de un lineal de alimentación de hace 10 años y el actual, no se parecería absolutamente en nada. Y eso es porque la empresa poquito a poquito va avanzando, ¿no? Yo la verdad es que hago una reflexión a todos y es que creo que la empresa hemos perdido un poco la guerra o la batalla porque como has comentado, llevo muchos años y yo creo que la empresa en general hace unos cuantos, hace 20 años o 25 años, descubría cosas, es decir, transmitía a la sociedad cosas que la sociedad no se da cuenta que existían ni que necesitaba. Pero ahora me parece que vamos un poco a caballo, detrás, ¿no? Es decir, que vamos de carro y lo que hacemos es intentar satisfacer necesidades que el consumidor tiene. Es decir, que cuando habla el consumidor hemos de rebajar cuestiones de azúcar o de grasas o tal, es decir, se descubren cosas en la sociedad que las empresas las perseguimos, ¿no? Es decir, yo creo que hemos perdido el papel de avanzadilla, ¿no? Y tenemos que recuperarlo, es decir, tenemos que descubrirle cosas al consumidor porque es la única manera de que consigamos rentabilidades altas. Pero independientemente de eso, podríamos enumerar miles de acciones de innovación dentro del sector y, como digo, si alguien tiene la imagen de una foto de un lineal de hace 10 años y en la actualidad no se parece absolutamente en nada. Es decir, hemos descubierto productos, packaging, presentaciones, formas de comunicar. Entonces, es verdad que yo digo también que la alimentación yo creo que la comparamos con lo de respirar, ¿no? Está con nosotros, no le damos importancia. Es decir, nadie le da importancia a la alimentación. Es decir, salimos todas las mañanas, respiramos, bebemos agua y luego nos alimentamos y ya está, no le damos importancia, ¿no? Y eso probablemente pues, hace que caigamos en el anonimato. La alimentación está en el anonimato. Entonces, tenemos que ser más valientes y, como tú decías, ¿no? Presentarnos cada día, ¿no? Y estar orgullosos de lo que hacemos. Es verdad que si esto además lo hacemos con un poquito de dinero ya es, vamos, fundamental, ¿no? Entonces, si tenemos un poco de dinero, entonces, bueno, como nos toca un poco el papel reivindicativo, tal vez, pues es evidente que un poco hay que reclamar, ya que está el consejero aquí y lo sabe y es consciente que necesitamos un poco más de dinero, pero bueno, creo que no es el día para estar reclamando esto y además también decir que bueno, debemos de reconocer que la administración pública, la aragonesa, que es la que nos corresponde últimamente, pues últimamente están haciendo un esfuerzo adicional en ese sentido, ¿no? Tienen claro que debemos dinamizar el sector agroalimentario aragonés y para ello pues, han dedicado recursos que seguro que para el año que viene serán más y más y más y más, porque estamos todavía lejos de otras regiones, ¿no? Y en cuanto a la internacionalización, pues tú dabas el dato, ¿no? Es decir, que exportamos casi 4.000 millones de euros, tenemos una balanza comercial positiva de 3.500 millones de euros. Es verdad también que eso está muy concentrado en el sector cánico, pero yo diría que Aragón poco a poco va colonizando el mundo, ¿no? Nosotros que, bueno, yo provengo del sector del vino, afortunadamente hemos salido mucho desde hace muchos años, por una sencilla razón, y era porque en España era imposible vender un vino aragonés, entonces teníamos que salir fuera sí o sí o sí, o sea, no había otra manera, ¿no? Y eso nos ha dado oportunidad de salir mucho y cada vez ver más productos aragoneses en el mercado, no solamente vino, sino el resto. Entonces, también es verdad que, como decía él, producimos para 10 millones de habitantes y somos uno y no nos queda otro remedio que exportar. Entonces, esos 4.000 millones de euros tenemos que convertirlos en 10.000, evidentemente, y para eso sí que necesitamos una ayuda fundamental, porque la competencia afuera es brutal, es brutal. Y desde luego, con una política clara desde dentro, y no con mucho dinero, sí con dinero, pero no con mucho, si tomamos decisiones únicas, conseguiremos hacer grandes cosas, ¿no? Es decir, que la verdad que la campaña de Aragón Alimentos de Sabor me parece un acierto buenísimo porque unificamos un criterio. Es decir, quizá hasta ahora, bueno, ya hubo una época anterior en la cual había una diversidad de comunicación en Aragón terrible y esto confunde mucho al consumidor. Es decir, sabor de verdad o sabor de verdad. Decidimos sabor de verdad, pero todo el mundo, todo en Aragón hace sabor de verdad. No unos sabor de verdad, otros no sé qué, otros no sé cuántos, porque si
dispersamos el tiro, difícilmente acertaremos. Entonces, es verdad que debemos ganar mucho terreno en el mercado internacional. Para eso necesitamos ayuda, porque, reitero, somos empresas muy pequeñas que difícilmente podemos acometer planes de inversión en promoción ni dentro ni fuera. Ya nos cuesta mucho dentro, imagínate fuera. Entonces, el trabajo de la hormiguita nos cuesta mucho. Nosotros hemos sufrido mucho eso, porque es trabajar, trabajar, trabajar. Eso te hace muy lento, ¿no? Creo que me alarga mucho por dejar tiempo para los demás, pero ya tenemos más oportunidad de alargarlo, ¿eh? Sí. Gracias. Bueno, nos acompaña también, como hemos dicho, Emilio García Muro, que es el director general de Producción Agroalimentaria y de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Él es veterinario, además estudió aquí en Zaragoza, si no me equivoco. Y me gustaría que nos dijera qué buenas prácticas destacaría del sector agroalimentario aragonés y qué otras medidas de éxito se podrían implantar para seguir garantizando esta posición o mejorarla. Como decía un amigo mío, soy veterinario, nadie es perfecto, decía. Yo soy periodista, tampoco nadie es perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer, no está en estos momentos, pero lo agradezco en persona al señor consejero, sus obligaciones, y a las dos compañeras, a las dos directoras generales. Para mí, aragonés y residente por motivos, bueno, pues desde que soy funcionario de carrera y en Madrid, pues venir aquí pues es un placer, ¿no? Entonces, bueno, también es bueno precisamente revisar, después de unos cuantos años fuera, el ver cómo ha ido evolucionando, ¿no?, este sector agroalimentario en Aragón. Yo, y además, ya que tengo a mis dos compañeras directoras generales, yo soy un poco la parte más antipática, ¿no?, de lo que es de este mundo de la internacionalización, por así decir. Está lo que sería el equivalente a la Dirección General, ¿no?, de Amparo, que se dedica más a temas de promoción, etcétera. Y ahí Chiver y yo compartimos pues, todos los temas sanitarios, ¿no?, que es un poco los más escabrosos, ¿no?, y los que más disgustos nos traen como funcionarios, pero también a los sectores, ¿no? Y esto quiere decir que realmente nuestra parte, y precisamente uno de los motivos de por qué tenemos que coordinarnos bien, digamos, ya que hemos visto una serie de experiencias, ¿no?, y cómo puede la Administración ayudar a la internacionalización es, primero, lógicamente, ayudar a identificar mercados, ir de la mano siempre de los sectores, pero sobre todo lo que es todo el tema de la negociación de las trabas, ¿no?, sanitarias y fitosanitarias, sobre todo lo que es sector primario y lo que es la industria de primera transformación, ¿no? Estamos hablando de industria cárnica, lechera, etcétera. A lo mejor no afecta este tipo de trabas sanitarias a sectores ya, o de alimentos ya más elaborados, como puede ser el vino, el aceite, etcétera, pero sobre todo en ese tipo de productos son vitales, ¿no?, para estar dentro o fuera en un tercer país. Y claro, lógicamente a la hora de negociar tienes que presumir de esas condiciones sanitarias, y por eso yo creo que desde hace muchos años, ya desde el Ministerio y también desde los diferentes gobiernos, y yo he podido ver efectivamente esa evolución aquí en Aragón, pues bueno, yo creo que ha habido ese compromiso junto con los sectores. El caso del porcino, por ejemplo, ha sido muy paradigmático, pero la parte vegetal también se ve, y la experiencia de las cerezas, por ejemplo, también es muy, muy llamativa. El cómo el sector ha dado ese giro, esa vuelta, para diferenciarse además del resto de sus competidores europeos, de decir, oye, si quiero ser una potencia productora exportadora, necesito tener una buena tarjeta de visita, y la buena tarjeta de visita que tienen nuestros productos pues es una buena seguridad alimentaria, un buen estatus sanitario, unos buenos estándares de producción que en principio son europeos, pero hay veces que los terceros países incluso nos aprietan y nos piden requisitos especiales, ¿no? Y yo creo que esa es la primera reflexión, de decir, bueno, ¿para qué sirve la Administración? Y como digo yo, la parte un poco más antipática, porque somos unos pesados con nuestros rollos de la tuberculosis, de la lengua azul, de la prevención, pues bueno, sirve para eso, para precisamente ver esa evolución y ver cómo es esa tarjeta de visita. Luego también es muy importante también el que los terceros países, donde tanto las empresas primero desembarcan, que yo, desde luego, les doy todo el mérito, porque siempre hay algún pionero, ¿no?, que clava la bandera y detrás vienen todos, ¿no? Pues debemos acompañar un poco lo que es también el decir, bueno, yo le ofrezco a esa administración del tercer país pues una confianza de que cuando yo firmo un certificado
o haga un protocolo, por ejemplo, de cereza, el que se ha hecho mención, pues vamos a cumplir. Y mi palabra, como diría la canción, la palabra es ley, mi palabra es la ley, ¿no? Y eso nos lo tenemos que creer las administraciones, tanto a nivel autonómico, porque nosotros, desde la Administración General del Estado, desde el Ministerio de Agricultura, lo que estamos es muchas veces certificando en base a precertificaciones de la propia comunidad autónoma, pero el propio sector. Y yo creo que ese paso se ha dado en los últimos, yo diría, 20 años. Poco a poco esa evolución, y estamos alcanzando, pues, lógicamente, pues unas cifras que son espectaculares, esos 75.000 y pico, 76.000 millones de euros por delante del sector automóvil. Estamos exportando, es que nos lo tenemos que creer, nos lo tenemos que creer. Aparte de y contarlo, efectivamente, aparte de bueno, todo lo es que no me compete a mí y ojalá tuviese yo la solución para la renovación de las nuevas generaciones, ¿no? Pero aparte de toda esa labor estructural de ocupación del territorio, de soberanía alimentaria, otra cosa que hay que contar, señores, en el COVID, ¿qué faltó? Bicicletas faltaban, papel higiénico, no faltaban alimentos. Y la gente lo tomó de una manera muy normal, ¿no? Al principio sí que hubo un poco de pánico en los viales, pero faltó de algo realmente, o sea, cuando... ¿no? Entonces, ese tipo de mensajes, efectivamente, muchas veces desde la modestia, ¿no? El sector agroalimentario es un sector modesto en ese sentido, no presume. Y yo creo que también tenemos que sacar todos un poco pecho, ¿no? Pero bueno, yo centrándome un poco en mis temas, yo creo que básicamente es esa un poco la reflexión inicial, ¿no?, que hago a este debate, de cuál es un poco nuestra posición, de la importancia que tiene, y luego si acaso ya hablaremos en una segunda ronda de otros temas, pero ese papel, ¿no?, que podemos hacer desde las administraciones para ir de la mano de los sectores productivos, ¿no? Pues gracias. Me cuentan, y lo sé, que el sector agroalimentario aragonés trabaja para seguir siendo un referente a nivel nacional, tanto por su calidad como por su competitividad y su contribución socioeconómica. Pero no hay que olvidar que las reglas del juego, como hemos dicho ya, han cambiado en los últimos años, según ha alegado el sector a lo largo de toda Europa. Las nuevas tendencias sociales, el marco regulatorio o el contexto geopolítico y la política comercial han sido algunos de los elementos más importantes. Así, queremos abordar con vosotros los retos y oportunidades que se presentan ante este nuevo paradigma para mantener o incluso reforzar la calidad, la competitividad y la contribución económica y social del sector agroalimentario aragonés. Antonio, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades que habéis identificado en esta materia? Bueno, como tú decías, se avecinan muchos cambios, se avecinan estos cambios normativos, nuevas o antiguas plagas, productos fitosanitarios que nos cuesta a veces encontrar en para poder utilizarlos, nuevos mercados, mayores competencias, sobre todo mayores incrementos de costes. Bueno, todo esto pueden ser problemas entre los cuales pues también lógicamente tenemos otras opciones, o quejarnos, como has dicho tú, o buscar soluciones, ¿no? Entonces, pues yo creo que parte de una de las soluciones que también lógicamente podemos tener es todavía intentar, tú has nombrado la palabra famosa, la de clúster, ¿no? Es decir, un clúster de alimentación. Es decir, tenemos ejemplos en comunidades vecinas en las cuales somos capaces de poder aunar esfuerzos, las distintas organizaciones de productores, independientemente de su forma jurídica, cooperativas, privados, empresas grandes. Al final todos tenemos los mismos problemas, nos enfrentamos a los mismos mercados, unos con mayores tamaños, otros con menos tamaños, pero yo creo que es importante crear ahí un foro de debate entre nosotros, precisamente para que pudieran salir soluciones a las que poder afrontar, independientemente de lo que digo, de nuestras formas jurídicas. Oportunidades. Tenemos la oportunidad que tenemos ahí a corto plazo de ese protocolo que has nombrado hace un momento, el mercado chino. Creo que es importante para el sector de la cereza porque está en un crecimiento importante. Hay que pensar que muchos países a nivel europeo son productores también de cereza. Lógicamente, gran parte de su producción la autoconsumen. Cuando he estado nombrando antes a Turquía, prácticamente el 90%
consumen ellos su propia cerveza y un porcentaje lo destinan a Europa y a otros países que suelen ser más países del este. Pero necesitamos esos mercados europeos, mercados extranjeros y asiáticos precisamente para dar salida a estos productos y evitar que haya colapsos de mercados. Se ha dicho aquí, yo también lo tenía anotado, hemos de trasladar a la sociedad, a los consumidores, que a veces se nos quejan del precio de la fruta, del precio de los productos alimenticios. El precio no lo marcamos nosotros, lo marcan los mercados, pero todos hemos de recordar que del COVID aquí hemos tenido unos incrementos muy elevados de nuestros inputs que los agricultores y las empresas agrícolas y agroalimentarias los hemos tenido que intentar absorber y, lógicamente, una parte de ellos se han de trasladar al consumidor final. Hay que hacer entender precisamente que es así, que existe una cadena de valor, que existe una cadena de valor añadido, que el Ministerio existen ciertos estudios, además, para ciertos productos donde se establecen todos y cada uno de todo aquel que está aportando valor a la cadena, desde el transportista, la empresa, los embalajes, la tienda, el autónomo que está despachando, en el cual cada uno aplica su cadena de valor. Todos han de tener su remuneración digna, lógicamente, y el agricultor también. Y es importante hacer entender a la sociedad que nosotros hemos de producir alimentos, los vamos de producir a un precio ajustado, lógicamente, pero un precio que a nosotros nos permita mantener, nos permita, sobre todo, como decías, fijar esa población, fijar a las próximas generaciones, que todos estamos teniendo ese reto de ese relevo generacional. Yo, cada vez que visito una de las empresas del sector agro y echo la vista atrás, esta mañana estaba en una y hace 20 años teníamos un 60% más de productores y el número de productores, sí que la producción es muy similar, pero el número de personas cada vez es menor, con mayores producciones, mayores explotaciones, y cuando preguntas y los miras, dices, hostia, pues, con perdón, lo siento, este señor es que le quedan 3 años, y es que este otro le quedan tal, y es que su hijo se va a ir a hacer un máster no sé dónde, y este también. Pues al final, ¿cuántos me van a quedar dentro de un tiempo? Es complicado. Hemos de hacer atractivo, como habéis estado diciendo antes, nuestro sector para las generaciones que vienen. Además, es un sector en el cual cada vez estamos viendo más tecnología, que es lo que atrae a los jóvenes. Estamos viendo que producir alimentos se necesita tecnología para intentar, lógicamente, no trabajar como trabajaban hace 20 años. Y eso también es atractivo para las generaciones jóvenes que han nacido en esa tecnología, con lo cual es importante homogeneizar los usos de fitosanitarios, es importantísimo. Tenemos grandes disparidades, a veces incluso entre comunidades autónomas y a veces limítrofes. Pasa mucho en la franja de Lérida, en la cual pones un pie en un sitio, pones el pie en el otro y este tiene una autorización excepcional, Aragón no lo tiene y los dos tienen el mismo problema y encima la empresa de allí está aquí. Existen ciertas cosas que a veces no tienen sentido ni tienen lógica, porque hablamos de los mismos cultivos y de las mismas zonas. Y yo creo que tenemos que trabajar en estas mesas que comento. Esta mañana lo hemos estado comentando también en el comité de FEPEX, en el comité de Pepita que hemos tenido. Y hemos visto que hay que seguir trabajando en esto y promover y proponer cosas de cara a las próximas campañas para tener más armas para poder hacer. Y fundamentalmente eran esos los que quería explicar. Hay una cosa que no quiero dejar pasar, brevemente, eso sí. ¿Qué importancia tienen las denominaciones de origen, las IGPs, en la fruta aragonesa? Por ejemplo, el melocotón de Calanda, el melocotón ese tardío del Bajo Aragón, o el hecho de que se conozca la cereza de la Almunia, ¿no?, en otras comunidades autónomas. Sí, yo creo que es muy importante porque precisamente hace poco una compañera nuestra de una empresa que es una de las que está autorizada para exportar cereza al año que viene a China, me decía, pues es que estoy en Londres, en un salón de la alimentación, y cuando le digo que soy una empresa de Zaragoza y que tengo cerezas, me dice, pero eso está en el Valle del Jerte, ¿no? Es decir, a veces esa comunicación hay que hacerla, muy importante la nueva promoción que está haciendo el Gobierno de Aragón, muy importante. Las IGP son importantes, muy importantes para dar a conocer las denominaciones de origen. Ahora estamos viendo cómo está pasando un momento de crisis el melocotón amarillo y estas denominaciones
por lo menos lo van a pasar peor, por así decirlo, porque son capaces de garantizar al consumidor un producto totalmente diferente y pueden aplicar un precio diferente porque están creando un valor totalmente diferente. Con lo cual, soy totalmente convencido en este tipo de promociones, en este tipo de DEOs y como digo, la campaña que está haciendo el Gobierno de Aragón creo que será un éxito. La veremos próximamente Fruit Attraction y veremos sus frutos el año que viene. Lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ya Fruit Attraction, queda muy poquito. Giuseppe, ¿cómo está afrontando el sector cárnico los retos identificados y qué medidas se están implementando para dar con nuevas oportunidades para el sector cárnico? Bueno, el sector cárnico en España y bueno, especialmente en Aragón es innovación, es empleo, es industria y es exportación, pero yo creo que no queremos seguir haciendo lo mismo. Queremos liderar una transformación sostenible que pudiera también apoyarse en palancas diferentes de las que han determinado el crecimiento hasta hoy, ¿no? Yo creo que el aprovechamiento de residuos y transformarlos en producto, la valorización, la economía circular, da muchas oportunidades a un sector que tiene algunas tareas pendientes precisamente en ese campo. Existe liderazgo en la producción, existe liderazgo en la exportación y yo creo que Aragón puede presumir de lo que es, pero además ser modelo para otras comunidades. Con lo cual yo venía a proponerle al consejero un plan regional de transformación sostenible del sector cárnico, pero se me ha adelantado y ayer ha publicado una orden de incentivo a industria aragonesa en inversión en transformación, comercialización, desarrollo de producto alimentario, con un presupuesto interesante y con el plazo abierto ya y hasta el 26 de noviembre. Yo creo que las oportunidades están aquí. Evidentemente los empresarios siempre necesitan un marco normativo estable, un apoyo institucional y luego otra gran asignatura pendiente, además del relevo generacional que aquí hemos debatido también, es la formación especializada. Hay modelos de formación que puedan de alguna manera despertar no solamente el conocimiento, sino también la vocación para ser futuros empresarios o futuros también trabajadores en esta industria, en la industria agroalimentaria en general. Y evidentemente hay que poner en marcha todos estos programas y hay que huir del cortoplacismo. Normalmente y desgraciadamente en política siempre miramos los proyectos de mandato. Creo que hay algunos proyectos que tienen que sobrepasar el mandato político. Hay que trabajar con visión a largo plazo e intentar diseñar hojas de ruta con el más amplio consenso para que, independientemente de quién gobierne, no nos salgamos de esa hoja de ruta, porque además esa hoja de ruta ha sido diseñada con la coparticipación del sector. El sector sabe lo que quiere ser de mayor. A veces a los gobiernos regionales, locales, nacionales, hay que recordarle qué queremos ser de mayor y por eso de la mano muchas veces funcionan muchísimas cosas que hacen la administración y el sector y el director que, bueno, le aprovecho para felicitarle públicamente por su reciente nombramiento, pero no es un director nuevo que huele a plástico y que no sabe dónde va, sino que sabe perfectamente dónde se ha metido. Ha sido subdirector general de Control en Frontera y nos ha ayudado muchísimo en esos acuerdos bilaterales, en esas negociaciones muy duras que hace el Gobierno de España con países terceros, defendiendo los intereses de los empresarios. No tiene el boato ni los laureles de la promoción agroalimentaria, ni muchas veces salen a la palestra a contar los logros que hemos realizado, pero si hoy Aragón, España, es líder europeo de exportación cárnica a China, pues es gracias también
al trabajo que ha hecho el Ministerio de Agricultura y concretamente su dirección general a la hora de negociar el protocolo, a veces con arte diplomática, otra vez a cara perro, que también hay que decirlo, pero eso no sale en la prensa, pero sí nosotros sí se Lo importante es el resultado. se lo reconocemos. Y luego, evidentemente, hablando de oportunidades, también hay retos y hay algunas amenazas. Nosotros, como sector, hemos vivido el coste de la materia prima cárnica, que en general se ha incrementado, y ya no es un fenómeno solamente español, pero, por ejemplo, el precio de los animales ovino, de bovino, es ya un clamor, los precios tan altos que tenemos en Europa. Y claro, cuando eso lo tenemos que trasladar al bolsillo de las familias, nos crea, digamos, alguna resistencia para poder seguir consolidando ese crecimiento de sector, ¿no? Creo que hay un buen trabajo que se ha hecho a lo largo de la cadena agroalimentaria. Creo que la información de la cadena agroalimentaria es buena porque salen a la luz determinados obstáculos, incluso en las transacciones comerciales. Hemos protegido al sector primario porque siempre ha sido un sector muy reivindicativo. El sector industrial nunca sale a una manifestación. Por un lado tenemos el sector primario que aprieta con sus costes y con sus reivindicaciones. Por otro lado tenemos a la distribución, a la que muchas veces nos resulta muy complicado poder trasladar esos sobrecostes, y a veces el sector industrial es el más resiliente porque es el jamón de ese sándwich que muchas veces es muy complicado de poder digerir. Hablando del sector cárnico, nada mejor que el jamón, la verdad. Sí. Además. El de Teruel, efectivamente. José Víctor, Sí. ¿cómo puede el sector agroalimentario hacer frente a las nuevas tendencias sociales? ¿Cree que hay un conocimiento suficiente por parte de la sociedad del sector? Quiero decir, yo entiendo que si no hay conocimiento, Claro. es difícil que haya reconocimiento. Yo quería empezar un poco por lo que ha sido al principio, ¿no? Necesitamos trasladar al consumidor lo que se hace en el día a día en la producción. Nosotros tenemos culpa muchas veces de lo que en las cooperativas a veces nos hemos quedado fuera del mercado por no saber hacer alianzas competitivas y por no hacer de alguna forma intercooperación. Ahora mismo se está lanzando una marca cooperativa donde ahí se asegura la seguridad alimentaria, se va a poner en marcha en varios sectores, pero eso, de alguna forma, lo que hay que hacer es trasladarlo al consumidor y, sobre todo, informar y formar. Formar al consumidor europeo de lo que se está haciendo bien y que detrás de esa producción hay personas. Vuelvo un poco a esa reivindicación. Un poquito de agua, por favor. Entonces, es una cuestión de que nosotros como empresas estamos haciendo los deberes, pero el consumidor reconoce lo que de verdad cuesta un producto de Europa con nuestros costes, porque también el tema de energía, el tema de agua, el tema de comunicaciones, vivir en un pueblo ¿es más barato o es más caro? Llevar a un niño al colegio en un pueblo, o por la tarde, si tiene inglés, ¿dónde lo llevamos? Somos productores de zonas rurales, perdón. Pero quería añadir, si el consumidor está dispuesto a pagar una diferencia en Europa por los productores europeos de la alimentación europea frente a lo que está en el mercado, ahí somos capaces de diferenciar el producto europeo y producto de explotaciones de pequeños empresarios que viven en el mundo rural, que están cuidando el territorio. ¿Eso cómo se diferencia? Hay que ponerlo en una pegatina. Y ahora me miro. Y dice, ¿el cerdo de Aragón es diferente al de Cataluña? Pues no. Pero el cerdo que se produce, el jamón de Teruel, ¿es diferente al italiano? Sí. Europa, claro. Te lo digo yo porque soy italiano. Pero
el consumidor italiano tiene claro que el jamón de Teruel puede ser mejor que el italiano. Y ahora hablo de mejor, se puede pagar más. Hay inconveniente. A ver. Es más caro el italiano, ¿eh? Ya, pues eso. Y fijaros con el aceite. Del aceite no hablamos, o de los vinos, porque al final Europa, ¿somos un mercado común o somos un mercado competitivo con el agricultor de Monegros, que soy yo, que decía antes 8 habitantes por kilómetro cuadrado? Lo de la despoblación. Se queda corto. Pues entonces resulta que las explotaciones tenemos agua, territorio y cierzo. También tenemos cierzo. El cierzo también se puede exportar, no lo sé. Aquí la cuestión es cómo comunicamos al consumidor que de verdad el producto que se genera con la trazabilidad y con la seguridad alimentaria en Europa es diferente al que viene de una multinacional. ¿Me lo preguntas? Lo dejo en el aire. Invirtiendo en eso, comunicación. esta campaña es buenísima. Claro. Campañas como esta necesitamos más. Los productos de Aragón, pero si producimos para 10 millones de habitantes y en Aragón somos 1.200.000. Si es que... Y como nos descuidemos, se nos van seremos a Madrid. Entonces, las cuestiones es, sabemos hacer bien las cosas, comunicamos mal y tenemos un problema. El relevo generacional es duro, no, más que duro. Porque yo ya me encuentro, y os he dicho antes, yo afortunadamente tengo un hijo que se queda, pero si os miráis, nosotros en la Federación a veces hacemos comparaciones de consejos rectores de cooperativas y estamos 160 en Aragón y miras la media de edad y es que en 10 años, lo siento, aquí estáis gente más joven, pero en 10 años el tema es más que preocupante. Yo creo que eso nos daría para otro debate bastante más amplio, porque no se Pero queda la tenemos que gente seguir en el medio haciendo rural. campañas de promoción. Por supuesto, pero también la necesidad de tener servicios en el medio rural, de tener un hospital cercano, de tener educación suficiente, de que haya colegios, de que haya otro tipo de cosas que atraigan también y hagan que la gente joven se quede, porque si no, creo que es difícil. Pero vamos a pasar de capítulo porque si no vamos a llegar tarde a los premios y creo que no lo podemos hacer. Y me gustaría que Enrique Chueca nos hablara de cuál es el impacto que pueden tener los nuevos retos, no solo a nivel económico para las empresas, sino para el desarrollo socioeconómico de la comunidad autónoma aragonesa. Bueno, a ver, los nuevos retos son siempre nuevos retos. Es decir, siempre tenemos conflicto. Ahora muy acuciante porque, claro, ya llegamos a confundir economía con guerra. Es decir, parece que si tienes más tanques, pues puedes vender más, si tienes menos tanques, puedes vender menos. Ya esta confusión nos deja a todos perplejos, ¿no? Pero yo soy de esos que digo que si no hay retos, no hay oportunidades, no hay desarrollo. Es decir, si las empresas no tuviéramos retos por delante, no cambiaríamos. Es como cualquier ser humano. Es decir, si no tienes que salvar una barrera, no te lo propones, nunca la consigues. Entonces, la única manera que mejoremos es que tengamos retos. Quizá ahora nos estamos pasando un poquito de la raya, ¿no?, con lo de los retos, porque claro, ya empezamos a crear conflictos con los tanques, con las guerras. A mí esto me tiene bastante confundido, pero también lo salvaremos. Entonces, hemos de pensar, si no hay retos, no hay oportunidades y no hay desarrollo, ¿vale? Entonces, visto esto, que la empresa en general, la aragonesa y cualquier empresa del mundo está habituada a sufrirlos, es decir, cada día tienes un reto diferente. Es verdad que probablemente en cuanto a legislación en Europa somos demasiado estrictos, es verdad, pero también hemos elegido un camino, y es el camino de la calidad, ¿no? Entonces yo creo que eso no lo debemos perder. O sea, si no seremos uno más en el mundo. Es decir, que yo creo que un día decía el señor Borrell que Europa era un jardín, y es verdad. Comparaba en aquel momento Europa con Rusia y decía, Europa es un jardín y tenemos que competir con una gasolinera y un cuartel, ¿no? Es difícil, ¿cómo negocias esto? Pero yo creo que no podemos cambiar el paradigma, ¿eh? Es decir, yo creo que sería un error terrible para Europa. Es decir, nosotros parece que damos un síntoma de flaquedad en el mundo porque no somos beligerantes, pero quizá eso también nos da un papel diferente del resto. Y aquí yo creo que la gente viene a gusto a Europa, vive a gusto en Europa, se desarrolla a gusto en Europa, viene muchísima gente de turismo. Es decir, que, claro, ¿por qué a España vienen 100 millones de turistas? ¿Por qué vienen 100 millones de turistas? Porque se come bien. Porque estamos en guerra todos los días, por eso vienen 100 millones de turistas.
Bueno, pues a lo mejor hay que sopesar esto, es decir, que bueno, a ver qué pasa. Ahora vamos a confundir el papel en Europa y ya nos vamos a dedicar a invertir el 5% del presupuesto, que no sé cuántos gigas de millones son, porque ya cuando te he visto poner la cifra en trillones, ya imitando a los americanos, me ha asustado, pero luego lo has aclarado muy bien, porque yo estaba multiplicando trillones, digo, Dios mío, ¿qué hacemos con todo ese dinero? Pero bueno, ya me ha quedado claro que lo harán billones, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas oportunidades. Sí que, como decía antes, nos tenemos que adelantar al consumidor. Hay tendencias claras en el mercado, es decir, que por mucho que nos empeñemos, no solo en agricultura, sino la población se envejece cada día. Estamos hablando contigo de los niños, 3 niños, 4 niños de hace unos años. Ahora es un niño, medio niño, 0 niños, o un perro sin niños, ya no lo sabemos, ¿no? Entonces, la población está envejeciendo en general. Tenemos que adaptar el consumo a eso. ¿Cuántos domicilios familiares lo integran 4 miembros o más ahora? Prácticamente ninguno, ¿no? Entonces, pues es otro reto. Es decir, que a ver cómo nos adaptamos a esto. Yo veo los cambios de consumo entre generaciones son brutales. Es decir, hace poco hablábamos de los millennials, que parecía que era la revolución del mundo, y ahora está la generación Z, que no se parecen absolutamente en el consumo nada a los millennials. Y los millennials no se parecen nada en absoluto a nosotros. Entonces, tenemos ahí compromiso con la sociedad que debemos suplir, ¿no? Estamos preparados, evidentemente, la economía, hablamos de la economía alimentaria en Aragón, está preparada cualitativamente para cualquier reto. Es decir, tiene inversiones en tecnología y sobre todo recursos humanos, aunque algunos valiosos se marchan, pero bueno, alguno queda también. Entonces tenemos recursos humanos suficientes para cometer cualquier cosa. Y una vez más, todos, y lo seguimos diciendo, nos tenemos que creer que somos valiosos, Es decir, el sector alimentario es valioso. Y de hecho, hay algo muy claro, somos lo que comemos. Entonces, todo el mundo tiene claro que si come calidad vivirá más, ¿vale? Y parece que estamos descubriendo ahora la vida sana comiendo cosas que comíamos siempre. Es decir, que hemos pasado a pensar que el procesado, hace 15 años el procesado era lo más, ¿no? Es decir, era una cadena de comprarte un blister, lo que fuera, y a esto estamos alimentados, ¿no? Y parece que esa tendencia ha cambiado. Eso nos favorece muchísimo. Es decir, que la sociedad en general esté pensando que comer sano es comer natural y comer lo de siempre, eso al sector alimentario nos favorece muchísimo. Y que desde luego tiene que tener claro una cosa el ciudadano, es que va a tener que gastar más dinero en comer y en beber. Va a tener que gastar más dinero. ¿Por qué? Porque la economía del sector primario estaba en precario, no, en lo siguiente. Entonces, y no podemos estar toda la vida subsistiendo de ayudas. Tenemos que subsistir de nuestros recursos, es decir, tenemos que valorizar lo que hacemos. Y debemos hacer, quizá esto que voy a decir será polémico seguro, perdóname, y es que dediquemos dinero a vendernos, porque al final repartimos migajas. Yo esto lo discuto siempre, ¿no? Las ayudas comunitarias, que son importantes, pero son migajas para el agricultor. Al final, ¿qué cobra un agricultor? Estamos repartiendo migajas. Si concentramos eso en vender el producto, al final repartiremos dinero de verdad, ¿no? Es decir, no sé, yo creo que es una reflexión fundamental, ¿eh? Y, por supuesto, no reduzcáis dinero de la paz, ¿eh? O sea, no estoy diciendo eso. Pero, invertimos en futuro. Pero dediquémoslo porque, claro, yo creo que la inversión, la parte productiva está muy desarrollada, pero comercialmente somos muy malos los españoles, ¿eh? Somos muy malos. Yo creo que lo tenemos en la genética de ser malos vendiendo. O sea, es que pones a un español al lado de un italiano y es que no hay manera de ganarle, Es verdad. Entonces, tenemos que aumentar la inversión en promoción de producto en general. Y en el de alimentación, por supuestísimo, ¿eh? Pues en ello estamos. A mí me gustaría preguntarle al director general del Ministerio cómo se percibe desde el Gobierno central los retos que tiene el sector por delante y cómo cree que se podría trabajar en un plazo medio o largo para solucionarlos. Le estoy pidiendo mucho, pero... Mucho. Pero lo voy a hacer circunscribir un poco a mi ámbito de actuación. Vamos, básicamente, yo los retos de futuro mío es un día a día. O sea, yo, con tal de que no nos entre la influenza aviar, no nos entre la peste porcina africana, no nos entre, pues para mí es suficiente. Ahí estamos, efectivamente, sí.
Y porque, claro, y en eso dedicamos mucho tiempo y muchos estudios, mucha preparación, etcétera, y vigilando de reojo cómo les va a los países cercanos, ¿no?, europeos, porque, bueno, pues imaginaros cualquiera de esta enfermedad, lo estamos viendo ahora con la influenza aviar, supone un cierre de mercado inmediato. Entonces nos ponemos a trabajar para la reapertura. Bueno, afortunadamente tampoco se tarda tanto en los principales mercados, pero por ejemplo el sector porcino sería muy sensible. En Aragón sería terrible, ¿no?, que entrase la enfermedad innombrable. Y en eso yo creo que, por eso soy yo, cuando he dicho, yo soy la parte un poco más antipática, porque parece que voy siempre un poco de policía, ¿no?, con el sector primario, etcétera. Pero ese es el principal reto, y el segundo es mantener lo que tenemos abierto. O sea, tenemos mucho mercado exterior abierto, mucho buen nombre abierto, y sí que es cierto que aquí en Aragón y en el resto de España el futuro es un poco lo que ellos han estado contando. Hace falta más innovación, hace falta adelantarse al consumidor también. Muchas veces el consumidor pide algo tan básico como que sea más barato, ¿eh? O sea, estándar europeo que lo da ya de por sí, pero por favor que sea barato. A mí no me... entonces muchas veces, o al revés, o efectivamente hay cierto tipo de consumidor o mercados donde se aprecia todo lo que es el tema de calidades diferenciadas, etcétera. Nosotros, por ejemplo, también siempre decimos que el que está empezando, por ejemplo, en tema de exportación, etcétera, bueno, o sea, todo el mundo piensa en mercados asiáticos, etcétera, y muchas veces desde aquí nuestro segundo mercado es Reino Unido, que hasta hace poco era parte de la Unión Europea, y lo tenemos ahí al lado. Y necesitan nuestras frutas, nuestras hortalizas, nuestra carne, nuestro vino, precisamente unos ciudadanos que pasan muchas vacaciones aquí, que pueden conocer nuestro aceite, nuestro vino, y a lo mejor muchas veces dices, no, voy a hacer promoción en Tailandia, y dices, ¿y por qué no vas a asegurarte Reino Unido? ¿No? ¿O por qué? Entonces, ese tipo no hay una varita mágica para todos los sectores, cada sector es un mundo. El sector porcino generalmente se trabaja en commodity, por así decir. O sea, efectivamente no se diferencia los despojos de cerdo producidos en Cataluña, de Aragón, etcétera, pero hay otros sectores donde efectivamente generalmente son más pymes o son más pequeños. Estamos ahí hablando de una calidad que a lo mejor es un mercado, digamos, donde sería menos ambicioso, pero tiene su nicho y a todos hay que ayudar. Y luego, pues lógicamente, y a lo mejor ya me alargo demasiado, nuestro reto también a corto plazo es estar vigilantes con lo que ocurre con China, efectivamente, con los aranceles antidumping, veremos a ver en diciembre, con lo que ocurre también con los aranceles de Trump, con lo que ocurre con Mercosur. Pero yo me resisto a ser pesimista. Yo que ya estuve, por ejemplo, en el cierre ruso de 2013, que no teníamos otro mercado cárnico en ese momento y que gracias a eso descubrimos China, pues bueno, se trata de verla también un poco las oportunidades, ¿no? El decir, bueno, Trump aplica aranceles, pero lo aplica a muchos más países. Luego me está dañando a mí, pero lo está aplicando a otros. O Mercosur me puede penalizar en cifro bruto, pero por ejemplo en vinos los aranceles del 35% van a desaparecer, con lo cual tengo ahí un potencial de 220 millones culturalmente muy afines a nosotros y que yo estoy seguro que el vino español o el aceite va a desembarcar. Y ahí sí que da igual que seas una bodega mediana o una almazara mediana o una gran multinacional. Yo creo que tienes el nicho. Con lo cual, yo creo que desde la Administración, lógicamente, siempre vamos a estar en contra de este tipo de medidas, negociando, pero intentar paliar, minimizar y desembarcar, según vayan el contexto, ¿no?, económico. Y luego, por supuesto, desde el ámbito de mis responsabilidades, mi mayor preocupación es el tema sanitario, y estoy seguro que Chiver es el mismo. El decir, Dios mío, que no me entre ningún foco de nada. Pero esperemos que se resuelva pronto ese foco de gripe aviar en Andalucía. Gracias a los 5 por haber participado. Les invito ahora, porque vamos a la entrega de los premios que ya nos están esperando y me dicen que nos hemos pasado un poquito de tiempo. Así que muchas gracias y nos quedamos con todos los mensajes. Gracias a todos.